Gracias, como le habíamos platicado, está con nosotros el doctor Emilio Bizarretea. Usted lo conoce bien, un experto en temas de seguridad. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, don Ricardo. Aquí estamos. Doctor, pues hemos visto que una vez pasado el proceso electoral del 6 de junio, empezaron a surgir denuncias muy concretas de que el crimen organizado, el narcotráfico, participaron en la elección. ¿Esto qué significa? Hubo una denuncia incluso del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que directamente dijo que fue una elección, por lo menos en Michoacán, una narcoelección. ¿Cuál es su Sí, punto de vista? es un tema muy fuerte, hay que decirlo. Si antes se mencionaba a partir de las impugnaciones que los partidos opositores o los partidos perdedores, vamos a decirlo, tenían como uno de los elementos fundamentales, hoy día parece que ya la gran impugnación no tiene que ver con intervención del gobierno directamente, sino con la intervención de la delincuencia organizada. Los distintos cárteles, grupos o células criminales, pues parece ser que sí tuvieron una intervención fuerte. Y lo que están pidiendo es la nulidad de las elecciones. Si eso ocurre, nos vamos a enfrentar a un problema mayor que pone en riesgo la democracia mexicana. Ahora, ¿qué ocurrió en algunos estados específicamente, estados bien definidos, en donde pues sabemos que hay una presencia importante del crimen organizado? Sonora, Sinaloa, por mencionar dos, Michoacán, y bueno, pues específicamente en San Luis Potosí también. Vamos paso a paso, doctor. ¿Qué pasó en Sinaloa? ¿Quién pudo haber participado? Se acusa que intervino el grupo conocido como el Cártel de Sinaloa. ¿Es cierto esto? Fíjese que lo que hemos podido observar en el análisis es una serie de general por el propio gobernador, por el propio, vamos a llamar, gobernador ganador en la elección de Sinaloa, donde algunos analistas han estado señalando que él mismo evidenció que contaba con el respaldo de un capo de la narcodelincuencia e incluso que había sido un hecho que le mencionó al ciudadano presidente para informarle de lo que estaba ocurriendo y de la ventaja que podría tener de contar con este respaldo ilegal, ilegítimo a todas luces, y sin embargo parece ser que eso tuvo un resultado importante y favorable para su causa como candidato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dudas, muchas dudas, porque las evidencias que aún no aparecen del todo empiezan a surgir en algunos casos. La evidencia del dinero, la evidencia de algunos videos anteriores donde se nota la mano de la delincuencia organizada. ¿Y cuál es el riesgo? Que no fue una competencia en muchos sentidos, vamos a llamarle transparente, sino que fue una competencia que contó con el respaldo de la delincuencia organizada y por lo que se está observando hoy día, ¿sí? Muy pesado, ¿eh? Ahora, se habla de distintos grupos que participaron en distintos estados. Por ejemplo, en San Luis Potosí, el candidato del Partido Verde, bueno, pues es un hombre que había sido señalado desde hace mucho con presuntos vínculos con el crimen organizado. ¿Cómo es posible que el sistema electoral mexicano deje pasar a estos personajes sin que, pues, parece que ocurra nada? Sí, ese es un tema, es un caso de análisis realmente, porque desde el origen fue señalado por algunos grupos que mantenía realmente una presencia delicada este candidato en función de una serie de fotografías y de videos que se hicieron públicos en redes sociales y que fueron altamente comentados. La verdad es que ese tema, al margen de lo que pudiera ser el Instituto Nacional Electoral, debió de tener la intervención directa tanto de la Fiscalía de la República General como de la FEPADE y desde luego con la Unidad de Inteligencia Financiera
que han sabido trabajar conjuntamente para este tipo de casos. De no hacerlo, y como se está observando, genera un sospechosismo en el sentido de que, como lo ha mencionado el propio presidente de Morena, pareciera ser que este era el candidato real y verdadero y no el que se había presentado en la elección por la gubernatura. Entonces, este es un tema realmente muy fuerte, muy delicado para los procesos electorales y que no solamente ponen en entredicho la legalidad y legitimidad de la elección en el caso específico de San Luis Potosí, sino una posible sospecha de complicidades por omisión de las instancias encargadas de atender este problema. Doctor, ¿podemos hablar ya de un narcoestado en México? Es una palabra muy fuerte porque implicaría realmente que las distintas instituciones, vamos a denominarle en específico, que la presidencia de la República, la estructura gubernamental federal, la estructura en los estados y en algunos casos específico con los municipios, tuviesen algo que ver directamente con la narcodelincuencia. Es una palabra fuerte, pero que puede tener en este momento ciertos indicios por lo que se está comentando, insisto mucho en ello, que se está comentando de manera pública en varios ámbitos. No solo son las gubernaturas, sino la estructura municipal, que es la más débil. Esta estructura municipal debiera de estar protegida y cuidada, pero es insuficiente. Entonces, la geografía política electoral en este momento da la impresión de que está literalmente tocada por la narcodelincuencia, que el pleito no fue entre partidos y grupos de oposición de carácter político electoral, sino más bien fue un grupo, vamos a llamarle así, por apoyar o conquistar las plazas de los grupos criminales. Ahora, hemos escuchado cómo en distintos lugares, por ejemplo, regreso al tema de Sinaloa, el propio candidato derrotado la noche de la elección dijo, está bien, yo acepto mi derrota, pero déjenle libres a todos los que levantaron, que habían sido pues varios cientos. Esto quiere decir, doctor, que el Estado mexicano se replegó y entregó las plazas. Esto que lo hemos comentado varias veces con usted. Y sí, lo hemos comentado y la sospecha se volvería una evidencia si no se toman cartas en el asunto. Este es el riesgo en este momento y es lo que podríamos denominar la prueba del ácido para la autoridad correspondiente, porque ante esta evidencia y estos señalamientos de muchos de los casos que han ocurrido y que se están volviendo paradigmáticos en la competencia electoral, nos estamos dando cuenta que la intervención ya no era solo una intervención de amenaza en términos de llamadas telefónicas, de envíos por mensaje o alguna cuestión, sino directamente. En el caso específico, este que usted menciona sobre Sinaloa, pues es la estructura electoral la que iba literalmente a operar la elección a favor o en contra, vamos a llamarle positiva o negativamente, pero eran los que tenían esa capacidad de movilización. Lo que en el argot electoral se llaman, eran los que coordinaban a los ruteros y a su vez a los que de una u otra manera estaban involucradas en cada casilla. El dato es significativo, es muy sensible, porque implica un conocimiento del adversario a un grado tal que pone en duda una competencia electoral. Lo que estamos observando ya es que estaban cargadas las elecciones a favor de una fuerza política y es una fuerza política que ha cobrado una nueva dimensión en la estructura del poder regional y obviamente en sus vínculos con el poder nacional. Muy bien. Doctor, vamos a una pausa si nos permite. No se vaya, tenemos más.